del apóstol Juan. Así, hermanos, que les invito a ir a la primera carta del apóstol Juan. Es de ahí donde vamos a tomar esta pequeña clase, hermanos, en este día. Primera carta de Juan 1:6. Recuerde que es clase. Si alguien me puede ayudar a leer esta cita. Primera de Juan 1:6. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. ¿Ok? Hablar del apóstol Juan, hermanos, es hablar de un hombre recio, de carácter. Tal vez estoy pensando por qué decimos eso, por si el que habla más del amor y todo es él, ¿verdad? Pero en un principio no fue así. Fue uno de los primeros apóstoles, hermanos, escogidos por el Señor. Esto lo vemos allá en Mateo 4, 18, 21. Hermano de Jacobo, hijos de Zebedeo, ¿sí? También, hermanos, el apóstol Juan figura de entre los tres apóstoles, si lo podemos decir de alguna manera, favorecidos por Jesús en momentos especiales. Por ejemplo, en la resurrección de la hija de Jairo, cuando Jesús resucitó a esta muchacha, él estaba ahí. Si vamos al Evangelio según San Marcos 5:37, vamos a ver esta situación. Evangelio de Marcos 5:37. Si alguien lo tiene, hermano, lo puede leer. ¿Sí? Ahí vemos a Juan dentro de esos tres hombres cuando el Señor Jesús resucitó a esta mujer. Y también, hermanos, lo vemos en la transfiguración. Cuando Cristo sube a aquel monte alto y se transfigura, también estaba ahí Juan. Era uno de los tres que siempre escogía el Señor. Y él vio, hermanos, a Elías y a Moisés que estuvieron con el Señor en ese momento. Él fue uno de los privilegiados. Imagínense él como judío, que era Moisés y que era Elías, ¿sí? Los más grandes profetas que ellos tenían. También, hermanos, en momentos difíciles estuvo con el Señor. Por ejemplo, cuando el Señor se entristeció en gran manera, dice que agarró a ellos tres, se fue a un monte alto a orar apartado de ellos. Y Juan tuvo este privilegio, hermanos, de estar con el Señor. ¿Por qué estoy mencionando esto? Por lo como empieza la carta de Juan, lo tengamos en nuestra mente. Dice también, hermanos, que era recio cuando el Señor lo escogió en Marcos 3:17, a quienes apellidó, con esta palabra que se menciona aquí, que es Boanerges, ¿sí? Tengo dificultad para decirlo, hermanos. Bueno, el significado de esta palabra es hijos del trueno, ¿ah? Por eso decimos que es de carácter recio. A ellos se les conocía de esta manera, como hijos del trueno. Y lo vemos, por ejemplo, en Lucas 9, 54 al 56, hermanos, donde es de un espíritu, donde ellos tenían un espíritu vengativo, estos dos muchachos. Lucas 9, 54 al 56, si alguien lo tiene, hermanos, lo puede leer. Entonces, poniéndose él, le respondió diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu soy, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Ahí vemos a Jacobo y a Juan que querían orar para que descendiera fuego del cielo y destruyera a estas personas que habían hecho esto al Señor.
tenían ese espíritu de venganza, también tenían un espíritu codicioso, hermanos, pues ahí en Marcos 10, 36 al 37, se les ve a ellos queriendo tener un lugar importante dentro de lo que ellos pensaban que iba a ser el reino de nuestro Señor Jesucristo. Quería que uno de ellos estuviera a su derecha y el otro a su izquierda. Este era Juan, hermanos. Este era Juan al principio del ministerio de Jesucristo. Pero más adelante, hermanos, se ven las enseñanzas de Jesús, el ejemplo de Jesús, el ejemplo de amor, el ejemplo de servicio que Él enseña a sus discípulos, el ejemplo de misericordia en Juan, ¿sí? Ya más adelante, dentro del mismo evangelio de Él, en el capítulo 13, 21 al 25, vemos a un discípulo amoroso. Vemos también, hermanos, un discípulo comprometido a llevar el evangelio enseñado por Jesucristo. Y en el libro de Hechos también aparece de esta manera, un discípulo misericordioso, hermanos. Y es increíble, hermanos, cómo Jesús, cómo el ejemplo de Jesús, cómo la palabra de Jesús, cómo el evangelio de Jesús hizo mella en este discípulo y lo transformó, ¿sí? Lo amansó, como quien dice. Y realmente, hermanos, es lo que ha hecho con cada uno de nosotros. Nosotros tal vez en otro tiempo éramos de otra manera, muy seguramente. Pero ahora, con las enseñanzas del Maestro, con la lectura del Evangelio, de la palabra de Dios, nuestra vida ha sido transformada. Y aún así va siendo transformada día con día conforme nosotros nos acercamos al Maestro, aunque ya no está físicamente, pero tenemos su palabra y tenemos mucha relación. Esto que estoy diciendo con cómo empieza la primera carta de Juan, por eso lo estoy diciendo. Juan conoció a Jesús en su ministerio vivo, tuvo con él todos estos privilegios, estuvo con él. Recordemos que en la ocasión de cuando estaban en la Pascua, él fue el que se recostó en el costado del Señor y estuvo recostado en él. Él lo vio crucificado también. Cuando él estaba en la cruz, él le encarga a su madre, le dice: hijo, ahí a tu madre, madre, ahí a tu hijo. Ahí ya vemos el cambio en este discípulo del Señor, el amor y la misericordia que él tenía. También fue privilegiado, hermanos, de escuchar al Señor ya resucitado, pues él es el que escribió el libro de Apocalipsis. Tal vez físicamente no era el mismo maestro, porque cuando él empieza a hablar acerca de él, obviamente no lo reconocía. Ya era un Jesucristo diferente, resucitado, glorificado, ¿sí? Tan cerca es que él estuvo de Cristo cuando estaba en la tierra, aún así todavía no le conocía. Y también escribió, hermanos, estas cartas de Juan, la primera, segunda y tercera, ¿sí? Ahora bien, hermanos, en la primera carta de Juan, hermanos, había un problema ahí con unas personas que traían una falsa doctrina, hablando generalmente de esta carta, el cual era una forma primitiva del gnosticismo. Tal vez me cuesta trabajo mencionar, gnosticismo vamos a llamarlo, ¿sí? El cual quiere decir que es conocimiento, pero realmente es conocimiento humano. Y lo que rezaba esta filosofía, este pensamiento que estas personas tenían, era realmente, ellos decían que el espíritu era bueno, pero que la carne era mala, ¿sí? El espíritu era bueno y la carne era mala. Por tanto, negaban ellos la naturaleza humana de Cristo. Y decían que Jesús no pudo ser verdaderamente Dios y verdaderamente humano al mismo tiempo. Eso era lo que ellos pensaban. Sino que simplemente parecía serlo, es decir, parecía ser humano
Y también, hermanos, ellos decían que no era necesario llevar una vida de pureza, obediencia y amor, porque la vida espiritual del hombre no se veía afectado o afectada por su comportamiento en el mundo. Es decir, ellos separaban las dos cosas, ¿sí? Ese era el pensamiento que los gnósticos tenían, a grandes rasgos. Entonces, hermanos, prácticamente decían que lo que nosotros hiciéramos en el cuerpo no afectaba nuestra vida espiritual, ¿sí? Algo muy similar a lo que hoy en día algunas sectas enseñan, que no importa lo que hagas, tú eres salvo, siempre salvo, ¿sí? No es lo mismo, pero es algo muy, muy similar. Para resaltar, hermanos, ¿habrá entre nosotros gnósticos aquí en la iglesia que pensemos así hoy en día? Que no importa lo que haga yo en toda la semana, pero ya el fin de semana, el domingo, puedo venir a cantar, orar, tomar la cena, escuchar la predicación y ya estoy bien con el Señor. Pregunta, hermanos, ¿habrá eso entre la iglesia de Cristo? Como lo había en los tiempos del apóstol Juan. Hermanos cristianos que pensemos de esa manera, probablemente sí, hermanos, probablemente sí. Y es como empieza la primera carta de Juan diciendo, si decimos que no hemos pecado, mentiroso le hacemos. Bien, hermanos, así vamos a empezar. Con esto en la mente vamos a empezar en el capítulo 1 de esta carta de Juan. El cual empieza diciendo, el versículo 1, lo que era desde el principio, lo que hemos oído y lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Así empieza la primera carta de Juan, hermanos. No empieza como todas las cartas, por eso se cree que es una carta general, porque no empieza con salutaciones ni escribiendo a iglesia tal o iglesia cual, ¿sí? Y lo mismo también, el propósito de Juan, hermanos, siempre ha sido dejar claro que Cristo es Dios, que Cristo es divino. Por eso no empieza como los otros evangelios con el nacimiento de Cristo, sino que empieza todavía más profundo. Así empieza también la primera carta, el Evangelio según San Juan. Empieza igual. Dice, en el principio era el verbo, ¿va? Y hay muchas similitudes, obviamente, porque es el mismo escritor. Por ejemplo, cuando Juan 3:16, que es un versículo que todos sabemos de memoria, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que le crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y en la primera carta, en el 3:16, coincidentemente dice casi lo mismo. Dice, en esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros, ¿sí? Está hablando de lo mismo. Entonces hay muchas similitudes dentro de los libros de Juan, dentro de las cartas de Juan. Pero en el sentido que empieza esta carta, hermanos, tocante a la frase en el principio, es un hecho, hermanos, que el Evangelio de según San Juan se está refiriendo a la eternidad de Cristo. Cuando escuchamos la palabra en el principio, ¿qué se nos viene a la mente? ¿Qué otro versículo se nos viene a la mente de la Biblia? Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces, así empieza el Evangelio según San Juan, en el principio, hablando de la eternidad de Cristo, de que Él no tiene principio ni fin, sino que es el Creador, por lo tanto es Dios, ¿sí? Pero en la primera carta de Juan, hermanos, cuando dice, empieza similar pero de manera diferente, lo que era desde el principio, dice. Aquí más que nada, hermanos,
está haciendo referencia no a la eternidad, sino que está haciendo referencia, creo yo, que al principio del ministerio de Cristo. No al principio de los tiempos, sino al principio del ministerio de Cristo. Y como Él estuvo ahí, por lo que acabamos de ver, como Él estuvo con el Señor, está empezando de esta manera, ¿sí? Además dice con mucha autoridad y certeza y convicción que Él fue testigo de todo eso, ¿sí? Un testigo, hermanos, es alguien que estuvo ahí, no es alguien que nos dijeron o que, como nosotros, que sabemos de todas estas cosas por la palabra de Dios, por boca de, ahora sí que de ellos, sino un testigo, hermanos, es alguien que estuvo ahí presencialmente y que puede narrar o que puede decir lo que ahí pasó o cómo era tal persona, o etcétera, etcétera, ¿verdad? Así como los testigos de la boda, cuando uno va a una boda de testigo, pues dice que la novia iba así, el novio llevaba un traje de tal color, dieron de comer esto, etcétera, etcétera. Ese es un testigo, hermanos, así como Juan lo fue. Y como dice, hermanos, el versículo 1 dice que él había oído la palabra verdadera del Evangelio directamente del Maestro, ¿sí? No es lo mismo tomar leche de la vaca que tomar leche de lala, ¿va? Son cosas muy, muy diferentes. Tienen un sabor sumamente diferente. Él, hermanos, había escuchado la palabra directamente del Maestro. Había visto Juan cosas increíbles cuando estaba con el Maestro. Lo que mencionábamos, resucitar muertos, ver al Maestro resucitado, ver a Moisés, Elías. Y él había contemplado también, hermanos, la resurrección del Señor. Él fue testigo de eso. Y no solamente eso, sino que él menciona lo que hemos contemplado y luego dice lo que palparon nuestras manos. Está hablando del Señor Jesús. Por eso dice tocante al verbo de vida. Él había tocado al Maestro. Recordemos cuando el Señor resucitó allá precisamente en el Evangelio según San Juan, capítulo 20, 19 y 20. ¿Alguien que me pueda ayudar, hermanos? Juan 20, 19 y 20. Ajá. Y si seguimos leyendo, vemos la incredulidad de Tomás. Aquí Juan menciona solamente la incredulidad de Tomás, que Tomás tuvo que tocar al Señor para poder creer. Pero creo que el evangelio paralelo a que creo que es en el de Marcos, dice que Jesús, que todos ellos fueron incrédulos. Entonces da la idea de que no solamente Tomás tocó al Señor, sino todo eso. Y esto da mucho sentido, hermanos, a lo que Juan está diciendo para refutar esas falsas doctrinas acerca de que Jesús solamente fue un espíritu. Por eso él dice, empieza diciendo todas estas cosas. Otra de las cosas que vemos también, hermanos, que tiene similitud con el Evangelio de Juan, es tocante a esta palabra que es el verbo, para dar a conocer a Jesús como el verbo, que simple y sencillamente es la palabra. Para los judíos, hermanos, esta palabra significaba poder de Dios. Esto era lo que significaba poder de crear al mundo. Nuevamente nos remontamos a Génesis cuando dijo Dios y luego Dios dijo, y así se la lleva. Para los gentiles, hermanos, esta palabra, el verbo, decían los filósofos de aquellos tiempos que era una fuerza activa que le daba orden y propósito al universo. Eso es lo que ellos pensaban acerca del verbo. Y no estaban lejos de la verdad, pues en efecto la manera en que Dios pone en orden todas las cosas es por mandamientos, por medio de ordenanzas que Él da a la luz, la puso en su lugar, al agua,
y a la iglesia también. Por eso tenemos muchos mandamientos para nosotros poder tener orden. El propósito de Juan, hermanos, entonces no era dar a conocer a Cristo como un gran maestro, como alguien bueno, sino simple y sencillamente declarar que Jesús era Dios, declarar que Jesús era divino, que Él tenía la naturaleza divina, ¿sí? Ahora bien, hermanos, y todo esto para que los lectores tuvieran la certeza de lo que habían oído por boca de los apóstoles, en este caso de Juan, era verdadero, y no se perturbaran con las falsas enseñanzas, con las falsas doctrinas de personas. Por eso él empieza hablando de esta manera, con mucha certeza y haciendo ver que él había estado con el Señor, para que supieran que el evangelio que se habían sido enseñados les daba la comunión con el Padre y el Hijo a través de su testimonio, ¿sí? Gocémonos nosotros también, hermanos, porque esa comunión nosotros también la gozamos por medio del evangelio. Fíjese lo que dice Filipenses, carta de Pablo a los Filipenses 1, 3 al 6. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el evangelio desde el primer día hasta ahora. ¿Sí? Por vuestra comunión, por la comunión que tenemos por medio del evangelio. Cristo le dijo a Tomás: bienaventurado eres tú, Tomás, porque me viste y creíste, ¿sí? Me tocaste, tuviste que tocarme, pero más bienaventurados son aquellos que sin verme creyeron en mí. Gócese en esto, hermanos, porque cada uno de ustedes que ha aceptado a nuestro Señor Jesucristo es uno de ellos, y el Señor habló de usted y de mí. Dice, vuélvanse a la primera carta de Juan, hermanos. Por cierto, la clase se llama el mensaje de Juan, hermanos, por si no lo había dicho, pero el mensaje de Juan. Lo vi porque es lo que sigue. El 1.5 dice: este es el mensaje que hemos oído de él, dice el apóstol Juan, y os anunciamos: Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él, ¿sí? Ese es el mensaje que Juan va a dar a los hermanos a los cuales le estaba escribiendo. Cuando dice, hermanos, también Juan, Dios es luz, está afirmando que es la fuente de donde proviene la luz, es el origen de la luz. No está diciendo Dios tiene luz, no, sino que Dios es luz. Así como también Pedro cita en 1 Pedro 1.16 que Dios es santo, también está diciendo que la santidad proviene de Dios, y todo lo que Él toca, todo lo que Él elige, todo lo que Él dice, todo lo que Él quiere es santo. Nosotros somos santos por medio de Él. Así como también dice el mismo apóstol Juan en esta carta, pero en el 4.8, perdón, dice: Dios es amor. Ahí está diciendo, hermanos, que la fuente principal, el origen del amor, proviene de Dios. Así como el mismo Cristo, hermanos, también cuando aquel hombre rico le dice maestro bueno, él dice que Dios es bueno. Está diciendo que de él emana la bondad, que de él sale, que es el origen de la bondad. Así es lo que está haciendo ver el apóstol Juan aquí. Cuando dice Dios es luz, está dando a entender que es el origen de la luz, ¿sí? ¿Preguntas hasta aquí, hermanos? ¿Comentarios? ¿Qué? No se amontonen, dijo el hermano Josué. Bien, hermanos, entonces, ¿qué entendemos por luz, hermanos? Es pregunta. ¿O qué hace referencia a la luz? Ya vimos que Dios es luz. Ya vimos que Cristo es luz. Lo dice en Juan 8:12. Yo soy la luz del mundo. Entonces, ¿qué hace referencia a la luz, hermanos? Según aquí.
Es pregunta, no se montone, hermanos, dijo la hermana. ¿Sí, señora? La salvación. La salvación, muy bien. Tiene mucha relación. ¿Verdad? ¿Perdón? ¿Verdad? La verdad, La palabra. la palabra. Tener un cambio. La persona. Ajá. Todo eso es acertado, hermanos. Lo que dice Salmo 119, 105, ¿alguien se lo sabe de memoria? Y lumbrera a mi camino. Lámpara es a mis pies y lumbrera a mi camino. Está hablando de la palabra de Dios. Segunda de Corintios 4:4, si alguien lo tiene, hermanos. Segunda carta de Pablo a los Corintios 4:4. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Sí? Entonces la luz aquí, ¿qué es? El Evangelio, la palabra de Dios. Entonces, Colosenses 1:5 también dice algo similar. Dice, por haber oído la palabra verdadera del Evangelio, fuimos rescatados de las tinieblas a la luz, ¿verdad? Y dice que debemos de ser llenos de conocimiento o inteligencia espiritual. Y dice el versículo 10 de Colosenses 1, creciendo en el conocimiento de Él. La luz, hermanos, que menciona el apóstol Juan, está hablando de la palabra de Dios, lo que decía nuestra hermana, la verdad. ¿Sí? Esa es la luz, hermanos, de cuál está diciendo. Entonces, en alguna manera, está diciendo Juan que la palabra emana directamente de nuestro Dios, ¿sí? Y todo eso va tomando relación a lo que él dijo en un principio por las falsas enseñanzas que había en ese momento. Dicen los científicos, hermanos, a los que les gusta la ciencia, ahí el hermano Cristian, que la oscuridad realmente es la ausencia de la luz. Eso es la oscuridad, eso es lo que dicen los científicos, hablando de la luz física, que la oscuridad es ausencia de la luz, ¿sí? Entonces, hermanos, pues eso lo vemos, ¿verdad? Diariamente, cotidianamente. Cuando sale el sol, la oscuridad se va. Cuando prendemos un foco, se va la oscuridad. No se queda por ahí residuos volando o algo, sino que desaparece totalmente. La palabra de Dios, hermanos, siempre ha sido la luz, la guía de los hombres desde los tiempos antiguos. Fíjese lo que dice Segunda de Pedro 1:19, tocante a esto. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 2, capítulo 1, 19 al 21, por favor. Si alguien lo tiene, hermanos, lo puede leer. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga entre sus corazones. Hasta el 21, hermano. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Sí? Aquí tenemos lo que dice el apóstol Pedro. La palabra de Dios siempre ha sido guía para el ser humano. En los tiempos antiguos, por medio de los profetas. Y por eso aquí está diciendo que tenemos también la palabra profética. Está hablando de la antigüedad, del Antiguo Testamento, más segura, a la cual hacéis bien si estar atentos, mirando como una antorcha que alumbra el lugar oscuro. Esa era la palabra de Dios en los tiempos antiguos, era dada por los profetas, y esto lo sabemos. Pero fíjense cómo aquí lo hace mención como una antorcha. Una antorcha no alumbra mucho, sí te alumbra el camino, pero no tanto, sino que dice aquí que esto nos iba a llevar hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana, ¿va?
¿Cuál es el lucero de la mañana, físicamente hablando, hermano? El sol, ¿verdad? Y el sol sale y alumbra todo. Y ya no necesitamos más de esas antorchas. ¿Quién será el lucero aquí, hermanos? ¿Quién será el lucero? ¿Dios? ¿Quién trajo la palabra? Dígalo, hermano, con fuerza. Cristo, ¿va? Hasta que aparezca la luz verdadera y alumbre todo. Y es lo que dice también por ahí el mismo apóstol Juan cuando inicia hablando del Señor Jesús, ¿sí? Que Él es la luz. Cuando salga la luz, y de alguna manera está haciendo referencia al Antiguo Testamento, ¿va? De cómo cuando Cristo viniera íbamos a tener ahora sí que la revelación completa, porque esas antorchas solamente alumbraban, si pudiéramos decir de alguna manera, al pueblo de Israel. Pero cuando viene Cristo, mencionábamos esto en Juan 8:12, yo soy la luz del mundo. No dice yo soy la luz del pueblo de Israel, yo soy la luz de los judíos nada más, sino que dice yo soy la luz de todo el mundo. Entonces la palabra iba a ser para todo el mundo. Entonces, hermanos, si la luz es verdad, ¿qué serán las tinieblas? La falsedad. ¿Qué más, hermano? Vamos a la primera carta de Pablo a los Romanos, capítulo 1, versículos 19 al 32, y pongamos atención a este pasaje donde vamos a ver frases, por ejemplo, que dicen conocido a Dios. Vemos también frases como se envanecieron en sus razonamientos, su necio corazón fue entenebrecido, cambiaron la gloria de Dios, cambiaron la verdad de Dios, se extraviaron y tuvieron una mente reprobada. Romanos 1, 19 al 32, hermanos, si alguien lo puede leer, por favor. Porque lo que de Dios se conoce es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios nos entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra nuestra naturaleza. ¿Hasta cuál? Hasta el 32, hermano. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Gracias, hermana. Tome aire. A veces es necesario, hermanos, leer el pasaje así para poder entender ciertas cosas. Viendo esto, ¿qué son las tinieblas, hermano?
viendo el pasaje que acaba de leer esa hermana, sino que lo lea otra vez. La idolatría. La idolatría, hermanos, ¿qué más? La mentira, perversidad, pecado en general. Pero dice que cambiaron la verdad de Dios, ¿verdad? ¿Sí, hermano? Bueno, yo creo que ahorita usted mencionaba una cita de Colosenses. Ajá. De hecho, ahí, si vamos a Colosenses en el capítulo 2, hay también un problema algo parecido en la iglesia de Colosas. En Colosenses en el capítulo 2, versículo, déjame te digo, en el 8, dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Uno de los problemas, o según el contexto en el que está hablando Juan, era que negaban la humanidad de Cristo, en el sentido de que era Dios, pero en un cuerpo humano físico totalmente. Colosas había un problema muy parecido, y todo por filosofías, como lo dice ahí, o huecas sutilezas. En Romanos, como lo leíamos ahorita, había quienes profesaban o decían ser sabios, pero en realidad eran necios, porque cambiaron la verdad por la mentira, pensamientos y razonamientos inútiles, como lo dicen en otras versiones, que no llevaban a la vida eterna, sino más bien al castigo eterno. Entonces, de modo que, como lo dice Juan, ¿verdad?, no andábamos en la verdad de la luz, sino más bien estábamos cegados, estábamos en oscuridad, estábamos en la mentira. Más bien creo que eso es a lo que se quiere referir en realidad Juan en su carta. Sí, hermano, andar en tinieblas es sinónimo de falsa enseñanza, falsa doctrina, pensamientos humanos y no divinos. Entonces toma sentido como empieza el apóstol Juan su carta, hablando de que él estuvo con el Señor, que él lo vio, por eso dice, con sus propios ojos, que ellos contemplaron su gloria, que ellos palparon al Señor, porque ellos eran los portadores de esta palabra de la cual tenemos nosotros. Y es lo que dice Romanos, que el 21 dice que se envanecieron en sus razonamientos, en sus pensamientos, como decían los hermanos, como dice Pablo a los Colosenses, en sus filosofías, ¿sí? Y dice que todo eso nos llevó al entenebrecimiento de su corazón, hermano. Los llevó a las tinieblas, hombre, para cambiar la palabra. Entonces, anduvieron en tinieblas y no en la luz de Dios, ¿verdad? Y lo mismo, algo similar, dice Pablo escribiendo a los Gálatas. Si me acompaña, Gálatas 1, carta de Pablo a los Gálatas 1, del 6 al 10. Si alguien lo tiene, hermano, me puede ayudar a leer. Gálatas 1, 6 al 10. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si a unos otros, con un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Ajá, es algo que dice Pablo también, algo muy similar, acerca de cambiar la palabra de Dios. El evangelio lo debemos de tomar como es, guste o no nos guste lo que el Señor quiera y demande de cada uno de nosotros. El Señor dice, hay que bautizarse, hermanos. No podemos brincar eso, porque a nosotros no nos parece, porque nuestro razonamiento no nos da para eso. Si es lo que Dios manda, eso es lo que tenemos que hacer. No poner ni quitar nada a la palabra de Dios, porque vamos a caer en condenación. Es lo que dice el libro de Apocalipsis, es lo que decía en la antigüedad también, Deuteronomio
4:4 acerca de poner o quitar mandamientos a la palabra de nuestro Dios. Mucho menos, como dice el apóstol Pablo, por tratar de agradar a los hombres, por tratar de estar bien con los hermanos, por tratar de tener buena conducta, buenas relaciones con los hermanos. Por eso termina diciendo, pues busco ahora el favor de los hombres o de Dios. O trato de agradar a los hombres, dice. Pues si todavía agradar a los hombres, ciertamente no seríamos siervos de Dios, hermanos. Así que tengamos mucho en nuestra mente esto cuando estudiemos la palabra de Dios, que la debemos de tomar tal y como Él nos las ha dado. Es por eso que Juan empieza así. Vuélvase nuevamente, hermanos, a la primera carta de Juan. Y dice el versículo 6 del capítulo 1, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, dice que mentimos y no practicamos la verdad. Es exactamente todo lo que acabamos de leer, ¿verdad? Si andamos en falsas enseñanzas, si andamos en falsa doctrina, pues simple y sencillamente no estamos en la verdad. Y estas son las consecuencias, hermanos, que tenemos en tinieblas. Podemos perdemos más bien dicho, la comunión con nuestro Dios, pues estamos simple y sencillamente en pecado. ¿Y qué dice Romanos 6:23? La paga del pecado es, ¿y qué es la muerte? La separación, ¿verdad? Entonces estamos separados de Dios, perdemos la comunión. Esas son las consecuencias que nos da estar en tinieblas, estar sin luz, hermanos. Efesios 2:1 es lo que dice, y Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Sí? Nos hacemos mentirosos nosotros mismos y nos extraviamos de la verdad. Y simple y sencillamente, como dice el 2:6, debemos andar en luz como Cristo anduvo. Dice, el que dice que permanece en Él, es decir, si nos decimos nosotros cristianos, debemos andar como Él anduvo. Cristo era la luz del mundo, hermanos, porque obedeció y obedeció hasta la muerte. Por eso Dios le amaba. Cuando iba a ser bautizado por Juan el Bautista, se oyó una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado. Dios le amaba, hermanos, porque Él obedecía a Dios. Y dice que se hizo obediente hasta la muerte. Este es el mensaje, hermanos, de Juan, que nosotros también debemos de ser luz, hermanos. Hablar del apóstol Juan, hermanos, como conclusión, es hablar de un hombre que se hizo amoroso cuando conoció a Jesús, uno de los apóstoles escogidos por Jesús. Hablar del apóstol Juan, hermanos, de sus cartas, nos da la certeza de la vida eterna. Y de lo que nosotros tenemos en nuestras manos es la lámpara, es la guía del cristiano. Es lo que al final de cuentas nos va a llevar a la salvación. Comprometámonos, hermanos, con el Señor a ser luz del mundo. Usted es luz, hermanos. No agarre esa luz y la esconda, sino que póngala donde todos puedan verla. Hasta aquí, hermanos, ¿algún comentario? ¿Alguna pregunta acerca de esto? Bien, hermanos, si no es así, le voy a pedir
No dijimos del himno. Le voy a pedir, hermano Armando, si puede él tener un himno, y la última oración se la va a cargar a nuestro hermano Cristian. Hermano Armando, el Señor les bendiga, hermanos.